Sí, muchas gracias. Bueno, pues El regreso del kazajo es una novela que la trama principal es la desaparición de un dirigente comunista mexicano que durante 20 años está obligado a transitar por distintas cárceles y centros de reclusión soviéticos desde 1935 a 1955. Este es uno de los dos hilos narrativos y el segundo es la historia del detective al que le asignan la investigación sobre su paradero, porque al regresar este comunista mexicano al aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México, bueno, pues ocurre una segunda desaparición, lo que genera pues toda una serie de peripecias policíacas, pero al mismo tiempo que se intercala con algunos capítulos eh, confesionales de alguna manera de este personaje desaparecido durante todos esos 20 años, en los que hace una revisión de su pasado, de su presente y de su propio devenir. El personaje de la novela es Emilio Padilla, es el personaje extraviado. El personaje que se encarga de su investigación, de su paradero, es Nacho Padilla. Hay un trasfondo en hechos reales, que es la historia de un comunista mexicano que se llamó Evelio Vadillo, de quien escribió bastante José Revueltas. Es un personaje, Evelio Vadillo, que está presente en el caso de la ficción de Revueltas, desde Los muros de agua, pero también está en Los días terrenales, en Los errores y en otras obras de otro tipo, de otros géneros que trabajó José Revueltas, porque fueron grandes amigos y para José Revueltas era una deuda personal, ideológica y de reflexión, incluso ética, tratar el hecho y la historia de Evelio Vadillo, pero de este personaje había muchas incógnitas. Él mismo decidió a su regreso no hablar mucho de su cautiverio, porque él sabía que hablar en ese momento sobre lo que había ocurrido con su persona en los últimos 20 años, también lo vulneraba y lo ponía en riesgo. Por eso mi lectura es que él por eso decidió no hablar mucho, y esta novela en buena medida pues reconstruye desde la imaginación, desde la ficción, pues mucho de lo que pudo haber ocurrido con él en la Unión Soviética, pero al mismo tiempo pues también va un hilo narrativo que pues tiene que ver con distintas peripecias de corte policíaco. Tengo que decir que también hay una obra inédita paralela a este libro que forma parte de un díptico y que es la historia real de este personaje de carne y hueso, que es una crónica periodística aún inédita, pero que está basada en testimonios de familiares, de amigos de Evelio Vadillo y de documentación proveniente del Archivo Histórico Diplomático, pero también de Sedena y de otras distintas fuentes públicas. Pues de momento no tengo pensado, no sé si en un futuro haya algún personaje que a mi parecer o dentro de mis proyectos personales eh, considere yo que me identifique con ese personaje para trabajarlo. Por lo pronto no. Bueno, pues uno se tiene que plantear en primer momento que son dos géneros, son dos lenguajes narrativos distintos. Obviamente desde el periodismo también se narra, obviamente, y en la ficción, en el caso de la novela, también se narra, pero pues con sus propias herramientas. Me parece que uno debe tener muy claro y ser muy honesto y muy claro justo con el mismo lector qué tipo de obra le está presentando, ¿sí? Sin duda terminan apareciendo algunos rasgos periodísticos. Me decía Vicente Alfonso, que es uno de los participantes en el jurado que premió la novela, porque la novela fue premiada con el premio, fue reconocida con el premio Laura Méndez de Cuenca en el género de novela en su edición 2022, y me decía Vicente Alfonso que hay algunos capítulos que están narrados de manera cronística. Yo era consciente de eso y me parece, bueno, yo reconozco la lectura de Vicente Alfonso también como colega escritor, pero también periodista, pues esa identificación, y seguramente los lectores van a encontrar algunos rasgos de algunos de los capítulos de la novela que sí tienen algunos recursos periodísticos, lo cual también nos lleva a pensar que el periodismo también puede tener toda la misma calidad narrativa que puede tener la literatura. Es totalmente válido y la historia de la literatura y del periodismo está llena de casos, ¿no? O sea, ahorita nada más al mencionarles, ahí está Hemingway, en el caso mexicano, ahí está Renato Leduc, hay muchísimos, la misma Elena Poniatowska. ¿Por qué? Porque trabajamos con la misma materia prima, que es el lenguaje, la lengua, en este caso la española,
y todo también depende mucho de la imaginación. Claro, cada una de las rutas que decida la persona que escribe, pues tiene que ajustarse a las propias reglas. En el caso periodístico, la única regla que existe, además de los géneros, es que pues todo tiene que estar sustentado en la realidad, no te puedes inventar nada, ¿no? Y bueno, en el caso del periodismo, pues como sabemos, todo debe estar sustentado con testimonios o con hechos o con documentos, pero al final, tanto la literatura como el periodismo comparten un lugar muy especial, que es la imaginación.